vamos a empezar por lo primero. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En Hebreos 1. Y acá dice la primera placa, muchas veces. Y le habló a Adán, a Abraham, a José, a Jacob, no puse acá, a Moisés, a Josué y a los profetas. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Dios, dice esta plaquita, siempre se dio a conocer para que cada ser humano en cada etapa del tiempo de la vida pueda tener la revelación. ¿Cuál es la palabra clave de este versículo? Revelación de quién es Dios. Dios te habla muchas veces. Dios te habla. Pero está en nosotros el poder recibir, atender la voz de Dios. Dios te habla muchas veces. Y yo me acuerdo que antes de convertirme, yo asistía a la iglesia evangélica, allá en el Diagonal 74, soy pentecostal, para los que no lo saben, nadie es perfecto, soy pentecostal, me casé con un bautista y bueno, vieron, acá estamos, haciendo el dúo dinámico. Entonces, en el Diagonal 74, el pastor Scataglini yo asistía a la iglesia y escuchaba la palabra. ¿Saben cuánto tiempo asistí a la iglesia antes de convertirme? Aproximadamente 3 años. Y no me convertía. Escuchaba la palabra, estaba consciente, creía, salía de la iglesia y hacía lo que quería. Me importaba nada lo que habían dicho, la Biblia y los cigarrillos tenía ahí, ¿no? En la mesita de luz. Pero hasta que un día recibí, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, la revelación de quién era Dios, de qué quería Dios. Dios quería que yo entregue mi vida a Él. Y me fue revelado ese día, el 16 de abril de 1981, allá lejos y hace tiempo, 19 horas, eran las 19 horas. Si yo me acuerdo de todo, hasta cómo estaba vestida, todo. Fue un día especial. Fue el día en que el Espíritu Santo entró en mí. Y qué hermoso que es vivir una vida diferente. Ahí recibí esa revelación y se cayeron los velos. Y dije, ¿por qué? La típica frase que dicen todos. ¿Por qué no lo supe antes? ¿Por qué no lo hice antes esto? Bueno, fue esa vez y así fue. Pero ¿qué quiero decir con esto? Dios te habla. Muchas veces Dios te habla. Quizás ya sos creyente, pero ¿para qué te habla? Para decirte, no estás haciendo la obra de Dios como yo quiero que la hagas. Estás en pecado, estás errando al blanco, que significa pecado, ¿no? No estás en óptimas condiciones para servir. Dios te habla muchas veces, pero nosotros somos los que decidimos escucharlo o no. Y esta revelación progresiva también la encontramos en la palabra de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios se reveló progresivamente Él y su propósito para la humanidad. Desde la Biblia nosotros podemos ver la revelación progresiva de Dios hasta hoy, ¿no? Entonces, Dios quiere revelarse a tu vida. Y Dios te habla de muchas maneras. Sueños, visiones, la ley en el Antiguo Testamento, los ritos en el Antiguo Testamento, la historia, poesía, profecía, de muchas maneras. Y hoy también hay una frase que se suele decir en estos tiempos: Dios te habla de parado, Dios te habla de sentado y Dios te habla de acostado. ¿Qué significa eso? No llegues a estar acostado para decir enfermo, en una situación terminal, para decir, bueno, acepto a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Cuando Dios te habla, obedece. Si estás bien, si estás en óptimas condiciones, obedece. Porque bueno, después vienen las situaciones difíciles y te sentás, ¿no? Te sentás porque ya no das más. Y después viene lo más difícil, que es cuando
hay tormentas en la vida, enfermedades, situaciones desastrosas, y ahí también Dios te vuelve a hablar. Pero no esperemos a ese momento. Escuchemos a Dios hoy.